Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Madrid, desde la Casa de América, al lado de la fuente de Cibeles, aunque repito que el profesor Carlos Malamud, que es uno de nuestros invitados, dice que estamos dentro de la fuente porque no hay más de 40 metros de aquí a ese emblema de la capital española, en donde por lo demás celebran sus títulos los del Real Madrid. Por si al caso hay algunos hinchas del Barcelona, e intentaremos también ir en algún momento a la capital catalana. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook y también en nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida ahora sí a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar está la corresponsal de La Nación de Buenos Aires, Silvia Pisani. Bienvenida, Silvia, como siempre a este programa. Hola, buenos días. Buen lunes para todos, y siguiendo con la metáfora de la fuente de Cibeles, estoy asustadísima. Me toca ser de diosa de la fertilidad, esperemos que no. Así es. Profesor Carlos Malamud, gracias por estar aquí. Un placer, como siempre. Bueno, el primer asunto, profesor Malamud, tiene que ver con Chile. Ha habido elecciones presidenciales ayer, la segunda vuelta de los comicios, la definitiva, y ya los ha ganado Sebastián Piñera, que había sido presidente chileno de 2010 a 2014. Ha obtenido un porcentaje de votos importante, ha ganado por 9 puntos, por un 9%, por encima de Alejandro Guillier. Piñera es un hombre conservador, Guillier ha dicho, esta es una derrota muy dura. La participación fue del 48,5%, es decir, no fue realmente muy alta, y da la impresión de que al señor Guillier le falló el Frente Amplio, esa coalición de más de 10 movimientos de centro-izquierda. Aparentemente pensaban que lo iba a respaldar, pero al final no ha sido así. Y el señor Piñera va a reemplazar a Michelle Bachelet, quien ya había sido presidenta también en otra ocasión, que a pesar de haber sacado adelante o logrado algunos avances sociales, en materia de aborto, en Chile estaba penalizada toda forma de aborto, pero el Congreso finalmente dio un giro, y en otras materias también. Parece que a ella le hizo mucho daño el llamado Nueragaita, aquel escándalo en el que se hablaba de que una de sus nueras o su nuera había logrado una recalificación de unos predios. ¿Qué significa para Sudamérica? ¿Qué significa en concreto para Chile? Usted que ha sido un historiador, ha escrito varios libros sobre historia de América Latina, este triunfo de Sebastián Piñera. Bueno, la verdad que la política chilena no deja de sorprendernos, ¿no? En la primera vuelta todos esperaban un triunfo más holgado de Piñera sobre Guillier, y este fue bastante o mucho más reducido de lo que las expectativas señalaban. En esta oportunidad todo el mundo esperaba un resultado mucho más ajustado, inclusive había muchos analistas y observadores de la elección chilena que especulaban con el hecho de que una mayor participación beneficiaría a Guillier. Hubo una participación muy baja, menos del 49%, pero en relación con la primera vuelta fue algo mayor, no mucho mayor, que fue 46 y pico por ciento, algo mayor, pero no mucho mayor, pero esa mayor participación benefició a Piñera, es decir, que hubo una mayor movilización del centro derecha que del centro izquierda. Y aquí es verdad lo que señalabas de que el Frente Amplio le ha dado la espalda al candidato del centro izquierda, a Guillier, como de alguna manera estaba previsto en el guión. Es decir, el Frente Amplio es una coalición muy heterogénea de partidos, muchos antisistema, la mayor parte a la izquierda del Partido Comunista, aunque hay de todo también ahí dentro, que se sienten muy orgullosos de su proximidad y de sus raíces con Podemos, y en ese sentido yo creo que la influencia podemita ha tenido su efecto en esta oportunidad. Desde el resultado de la primera vuelta, totalmente inesperado para el Frente Amplio, se mostraron muy reticentes a apoyar a Guillier en la segunda vuelta. Con el paso del día hubo una especie de goteo de algunos líderes, Beatriz Sánchez en primer lugar, Jackson y otros diputados muy jóvenes luego, de que sí, que a título personal iban a votar por Guillier para que no salga Piñera, pero no había un claro llamado a las bases, a sus seguidores, para que respaldaran al candidato de la nueva mayoría. De hecho, lo que señalaron desde el principio era que fuera cual fuera el nuevo gobierno, ellos iban a ser claramente oposición. Y esto es lo que pasó, es decir, hay un rechazo muy fuerte de los votantes, de los partidos y de los votantes del Frente Amplio por lo que era la concertación, hoy nueva mayoría, y aquí es donde empiezan los retos, por un lado, del nuevo presidente, que va a tener que gobernar con un parlamento fragmentado,
pero por el otro lado también de la propia nueva mayoría, que va a tener que reinventarse prácticamente desde el principio, decidiendo si quiere ser un movimiento más orientado al centro-izquierda y fortalecerse en esa dirección, o por el contrario, competir abiertamente por la izquierda más radical con el Frente Amplio. Silvia Pisani, su periódico La Nación ha publicado muchos artículos de las elecciones en Chile, que es un país vecino del de ustedes, de la Argentina. ¿Es esta elección de Piñera buena o mala para Chile? ¿Era la mejor opción? Yo creo que, perdón, ¿no? Es buena para la Argentina, porque, disculpen, pero es, o sea, a ver, esto fue una entrada un poco bromista, pero es verdad, Piñera y Macri, el presidente de la Argentina, tienen mucha sintonía en común. De hecho, Macri apoyó abiertamente a Piñera, lo que en algún momento generó algún roce diplomático, ¿no? Como que medio se le fue la mano al presidente. O no. O sea, hizo una apuesta. Yo creo que en América Latina se está demasiado convencido de eso que se llama la no injerencia en los asuntos internos de otros países. En Europa, en una campaña electoral, que un líder vaya a sostener a otro líder de otro país afín con su ideología es visto como algo totalmente normal. Yo no sé por qué eso que hizo Macri debe ser visto como una injerencia en los asuntos internos de otros países. Bueno, mire, es decir, están intentando converger en diferentes procesos de integración, pues admitan también la posibilidad de que los ciudadanos de un país opinen sobre lo que pasa en el otro y viceversa. Ahí tenemos el punto del doctor Calamut, Sí, Malamud. Pero usted tiene una opinión distinta. Es de gran calado, por eso es Calamut. Sí. Malamud, pero es verdad lo que dice, son matices. Pero el punto está en que, bueno, sí, hay una coincidencia entre los dos. Yo creo que es bueno para Chile también porque rescata eso que hablábamos días atrás, ¿no? La alternancia de partidos políticos. Vamos a volver a ver a un presidente que yo no sé si ustedes lo escucharon esta mañana, pero a mí no termina de asombrarme el comportamiento cívico que tiene Chile, ¿no? O sea, anoche muy tarde cuando Michelle Bachelet y también Alejandro Guillier llaman para felicitarlo a Piñera. Yo vengo de un país donde la expresidenta no quiso entregarle la banda a el nuevo presidente, que es Mauricio Macri. Entonces, frente a esto, uno, claro, ve cómo Bachelet llama para felicitarlo. Y no solo para felicitarlo, sino que a ver cuándo se reúnen para a empezar a hablar del traspaso. Hoy al desayuno. Y entonces, en este momento, en la casa de Piñera están preparando las tostadas porque va a ir a desayunar Michelle Bachelet hoy a la mañana para empezar a hablar del traspaso. Y lo más divertido de todo es que esta conversación entre los dos fue pública, la escuchamos todos. Esto de Chile a mí me asombra, y me gusta obviamente. Dicho esto, coincido con Carlos, va a ser difícil para Piñera, tiene un Congreso muy fragmentado, habrá que hacer política, de eso se trata, y volveremos a ver al presidente que creo que hizo, si tengo un segundito más, yo creo que hizo, todavía me acuerdo, de cómo hizo de una enorme dificultad y de un gran desafío, como fue el caso de los mineros, atrapados a 700 metros de profundidad, cuando todo el mundo los daba por perdidos, yo me saco el sombrero frente a eso de Piñera, que la pregunta fue a su ministro de Minería, ¿hay alguna posibilidad de que estén vivos? Y el ministro le respondió, sí, como posibilidad hay, entonces vamos a hacer todo lo posible. Y ahí fueron y no aflojaron, los encontraron y desde entonces hizo público el papelito por todo el mundo de estamos vivos los 33. No había audiencia con un líder mundial en la que no sacara el papelito. Creo que fue un hombre que fue capaz de potenciar a Chile, un país pequeño, una franja en Sudamérica, lo puso a los ojos del mundo, eso es muy bueno. Profesor Malamud, a Piñera lo apoyaba José Antonio Cast, un hombre muy católico y pinochetista. ¿Debe ser ese un factor de inquietud? No, inquietud no. Es decir, lo que es que Cast apoye a Piñera no es motivo de inquietud. Lo que debe ser motivo de inquietud es el buen resultado que obtuvo Cast en la primera vuelta. Es decir,
que un firme defensor de la dictadura militar, pero al mismo tiempo una persona que hizo campaña en base a una agenda muy valórica, contraria al aborto, al divorcio, a los derechos de los homosexuales, etcétera, etcétera, evidentemente es un problema para un Chile que quiere modernizarse y sobre todo que necesita que su centro derecha se homologue con el centro derecha de los partidos occidentales más desarrollados. Y en este sentido, Piñera es un político un poco sui generis, ¿no? Es decir, forma parte de una candidatura apoyado por la derecha, pero sus postulados y sus principios son de un talante mucho más liberal que otros políticos de la derecha chilena, ¿no? Y entonces, en ese sentido, todo indica, inclusive dado el pragmatismo del propio Piñera, que buena parte de las reformas iniciadas por Bachelet, incluyendo la gratuidad de la enseñanza, Sí, que ese es un tema muy controversial en la política chilena, se mantenga, ¿no? Y aquí hablaba Silvia antes de un parlamento muy fragmentado. Es verdad, el parlamento es fragmentado, nadie tiene mayoría, ni siquiera la derecha. De todas maneras, la situación de Piñera es mucho más cómoda que si Guillier hubiera gobernado, porque su mayoría parlamentaria o su grupo parlamentario hubiera sido todavía mucho más exiguo y más dependiente, por ejemplo, del Frente Amplio, de pactos con otros partidos. Y aquí, con independencia de las líneas partidarias, las líneas en torno a determinadas cuestiones valóricas, como el de la gratuidad de la enseñanza, los derechos de los homosexuales, etc., son importantes de ser analizadas, ¿no? Y hay ahí un actor a que hay que seguir con atención en el futuro y que tiene que ver con algo que planteaba antes sobre el propio devenir de la nueva mayoría, que es la democracia cristiana. La democracia cristiana obtuvo en la primera vuelta resultados bastante modestos, por ser compasivo en el término, y esto hace que, bueno, ya en realidad se lo venía replanteando desde hace tiempo, se replantee su futuro, su situación, sus alianzas, y vamos a ver en ese sentido qué queda de este proceso de regeneración de la nueva mayoría. ¿Va a seguir estando presente el Partido Comunista como hasta ahora? ¿Qué papel va a tener, si tiene alguno? ¿Cuál va a ser el papel de la democracia cristiana, del Partido Socialista, de todos los otros actores relevantes? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid, en la capital española. Silvia Pisani, hay noticias del Perú y llaman la atención y tienen que ver con Pedro Pablo Kuczynski, el presidente. Resulta que en los últimos días quien hubiera sido el representante de Odebrecht en ese país contó que le habían pagado unos dineros, unas comisiones de esa compañía a Westfield Capital, una empresa de la cual es socio el señor Pedro Pablo Kuczynski. Y además se descubrió que se le habían pagado $782.000 a esta compañía, que es una compañía de banca de inversión y que tiene como gestor, como persona que maneja la compañía, a Gabriel Sepúlveda. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Resulta que estos pagos se le hicieron a Westfield Capital y a otra compañía de Sepúlveda le hicieron unos pagos adicionales como consecuencia de las obras que pensaban conseguir los de Odebrecht de la carretera interoceánica sur, una carretera que comunica al Perú con el Brasil, una obra de $20 millones. Bueno, resulta que el señor Pedro Pablo Kuczynski dice que él no tiene nada que ver con estos pagos porque esto ocurrió en los momentos en que él fue ministro de Economía de Alejandro Toledo, presidente peruano también, contra quien hay denuncias muy serias de Odebrecht, está pedido en extradición, el señor Toledo está en Estados Unidos. Se había desligado el señor Kuczynski entre 2004 y 2006 de la empresa, según dijo él, justamente mientras estuvo ocupando este cargo en el gabinete. Las denuncias las ha hecho Jorge Barata, que fue el representante de Odebrecht en el Perú. Ayer dio Kuczynski una rueda de prensa para 5 periodistas y contó todo esto, pero no mostró ningún documento, según él mencionó los distintos medios de comunicación peruanos, como el diario El Comercio de Lima y como en radioprogramas del Perú. Pero el problema central consiste en que este jueves 21, hay una sesión en el Congreso peruano para ver si se destituye al señor Kuczynski.
se requieren 87 votos para que sea destituido Kuczynski. Y lo grave además es que hace pocos días, cuando el Congreso peruano autorizó que se llevara a cabo esta sesión del jueves, hubo 93 votos a favor de que se lleve a cabo dicha sesión, con lo cual para muchos el señor Kuczynski está prácticamente caído. ¿Será que el Congreso del Perú, con las mayorías que tiene además el fujimorismo, va a destituir a Kuczynski? Yo creo que lo tiene muy difícil. El primer apunte que yo diría es qué virus que es Odebrecht, la factura que está pasando por toda América Latina y por buena parte del mundo. Lo menos que uno puede decir de esto es que es sorpresivo. Desde que el señor Pablo Kuczynski llegó a la presidencia del Perú, el olor de Odebrecht durante su gestión como ministro de Economía estaba. Y se sabía que tarde o temprano algo de esto iba a estallar. Sabíamos también que Keiko Fujimori, que perdió la presidencia o la posibilidad de ser presidenta en manos de Kuczynski por poco, se la tiene jurada y que obviamente en el Congreso tiene mayoría, tiene fuerza como para ir adelante. Los números cantan, hacen falta 87 votos para votar una destitución y fueron 93 votos los que pusieron en marcha el proceso para abrir este expediente de vacancia. Está muy complicada la situación en Perú en este sentido y el problema que yo veo además es que la cosa no termina aquí porque la pregunta que me hago es ¿qué pasa con si efectivamente todo conduce a lo que parece indicar, qué pasa con el número 2 de Kuczynski, que es el vicepresidente Martín Vizcarra, que es quien tendría que asumir la presidencia y que parece que también hay alguna mancha de Odebrecht por ahí dando vueltas, con lo cual es una situación muy difícil a la que va a haber que estar atenta el jueves, que vamos a estar mirando en América Latina qué pasa en Perú y en España qué pasa en Cataluña. O sea, el 21 es un día complicado. Debió haber, el profesor Carlos Malemún, debió haber el señor Pedro Pablo Kuczynski dicho en campaña algo acerca de estos pagos y que no hubiera sido una cuestión sorpresiva. Además, causa bastante curiosidad que es que están complicados varios expresidentes peruanos en todo esto. Siraí está en prisión domiciliaria, en prisión, el señor Ollanta Humala, expresidente del anterior presidente peruano, Alejandro Toledo está pedido en extradición, otro expresidente, hay denuncias muy serias contra Alan García, otro expresidente, y ahora resulta que la cuestión está empezando a salpicar a Kuczynski. Decía Silvia Pisani que el virus Odebrecht está causando estragos en toda América Latina. De alguna forma está pasando con Odebrecht en Perú algo similar de lo que ocurre en Brasil. Es decir, en Brasil es un parlamento formado mayoritariamente por diputados implicados de una u otra manera en casos de corrupción, quien tiene que tomar algunas decisiones trascendentales para el futuro del país. En el caso de Perú ocurre exactamente lo mismo. De alguna manera todo esto comienza como una especie de huida hacia adelante del fujimorismo, primero con una arremetida contra la Fiscalía y contra el Tribunal Constitucional, que son los que están poniendo en apuros a la propia líder del partido y a otros dirigentes del mismo, vinculados precisamente con la trama corrupta de Odebrecht, y con la intención de minimizar el impacto, llevan adelante esta ofensiva contra Kuczynski. ¿Debía haber Kuczynski hablado durante la campaña? Pues depende de lo que sea la verdad, es decir... Lo que pudiera decir, ¿no? Se hizo público ayer una carta de Odebrecht diciendo todo esto fue pagado con dinero limpio, está registrado en los libros, se pagó a la empresa, no a Kuczynski. Si eso es así, veremos a ver, ¿no? Pero lo más curioso y paradójico es que muchos de los opositores a Kuczynski en el Parlamento dicen, bueno, esa carta no interesa. Aquí lo que interesa es la ignominia moral que cometió Kuczynski al mentir a los peruanos. Vayan a saber qué significa mentir a los peruanos, ¿no? Es decir, sobre todo en un contexto en el cual todos mienten. El desenlace de qué va a depender de varios factores. Por un lado,
Algo que complica la situación de Kuczynski es que su popularidad está en mínimos. Creo que el 18% es la popularidad que tiene, lo cual hace muy difícil que otros partidos distintos al suyo lo apoyen en esta coyuntura. En segundo lugar, que hay otras fuerzas políticas también implicadas de una u otra manera en casos de corrupción, y quizás el APRA es el caso más flagrante, donde muchos dirigentes del APRA se han aliado con la fuerza fujimorista para destituir a Kuczynski como una especie de venganza también en defensa de su gran líder caído, Alan García. Y con la izquierda pasa otro tanto lo mismo, es decir, el Frente de Izquierda, que en su momento salió a apoyar a Kuczynski en la segunda vuelta en contra de Keiko Fujimori, ahora ha votado por lo menos la comparecencia el 21 de Kuczynski. Se ha realizado el fin de semana y hay programados para esta próxima semana algunas movilizaciones a lo largo de Perú para protestar precisamente contra lo que muchas fuerzas cívicas denominan el golpe fujimorista. Y lo que ocurra el jueves va a depender precisamente de eso, de cuánta fuerza se mueva en la calle, de qué medida los partidos distintos al fujimorista se vean comprometidos en su accionar futuro por la respuesta popular, y si esta respuesta popular es grande, las posibilidades de Kuczynski son mayores. Si es limitada, me temo que Kuczynski la va a pasar muy mal. Debería haber el señor Kuczynski contado que había recibido la compañía de la que es socio unos pagos de Odebrecht. Yo creo que algo tendría que haber hecho. Si no lo hizo es por dos razones. A, o no podía, o B, es más torpe de lo que pensamos. Esto estaba instalado, esto se sabía, y apunto sobre la caída de popularidad que tiene Kuczynski. Lo otro que tiene una bajísima popularidad, una bajísima imagen en Perú es el Congreso. O sea, los dos poderes, ejecutivo y legislativo, que están dirimiendo en este momento el poder en el país, los dos tienen muy baja imagen. Y a eso hay que sumar los partidos políticos. Los partidos políticos. Y la justicia. Y sería realmente un revulsivo complejo para Perú, porque que ya se está desatando. Es una mecha que empezó a arder. Hay que ver hasta dónde llega. Pero difícilmente el salpicado sea solamente uno. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Madrid. Profesor Malamud, las autoridades en Honduras han dicho que finalmente ha ganado las elecciones Juan Orlando Hernández, el presidente, que ha sido reelegido, y ha perdido Salvador Nasralla. El resultado es bastante ajustado. El señor Hernández ha logrado el 42,9% de los votos, el señor Nasralla el 41,4%. Es una diferencia de menos de un 2%. Nasralla, que ha sido además comediante, ha dicho que no reconoce el resultado. Ha preparado un viaje a Washington, en donde se va a quejar ante distintas autoridades, no solamente estadounidenses, sino hemisféricas. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, el señor Almagro, Luis Almagro, es canciller uruguayo, dijo que estas elecciones no fueron limpias y que deberían repetirse. La Unión Europea, por otra parte, manifestó que las elecciones estuvieron bien hechas. Hay que decir que cuando empezó el escrutinio iba ganando Nasralla, iba perdiendo Hernández, pero luego ocurrió lo que pasa en algunas ocasiones y lo que le pasa a algunas personas en el computador en la casa, y es que se cayó el sistema. Y eso después cambió el curso del escrutinio, del conteo de los votos. ¿Hay que repetir las elecciones en Honduras? ¿Cree usted que esa es la salvación? Es una situación complicada, sobre todo porque, por un lado, ha pasado mucho tiempo desde la elección. Esto ha permitido que se instale en la opinión pública un sentimiento antagónico, por un lado, de los seguidores de Nasralla, que desde el minuto 1 de finalizado el comicio ya estaban señalando que Nasralla había sido el legítimo ganador y reclamando fraude en contra de lo que todavía no había comenzado a hacer el Tribunal Electoral. Pero por el otro lado, los seguidores de Nasralla consideran que este es un triunfo legítimo y que si se repiten las elecciones se le arrebataría ese triunfo, ¿no? Entonces, si esta propuesta de repetir la elección se hubiera hecho al día siguiente de la misma o a la semana siguiente,
tenía más visos de prosperar. Yo creo que si la misión electoral de la OEA dice que el escrutinio no ha sido limpio es porque algo habrá encontrado. Para comenzar, la lentitud exasperante con la cual se ha hecho este recuento de votos, la falta de transparencia de la misma, pero también las pruebas están ahí. Y hay otro elemento que hay que agregar, y es que los seguidores de Nasrallah, de forma repetida, se negaban a asistir a las sesiones del Tribunal Electoral de recuento de aquellas actas que ellos mismos habían impugnado y que podían haberle dado la victoria. De lo que se trataba era precisamente de sumar argumentos para revalidar su postura refractaria al escrutinio y seguir manteniendo esta idea del fraude. Entonces, el problema que nos encontramos es que la irresponsabilidad de los actores presentes en toda esta trayectoria es amplia, y no es que haya un príncipe bueno y un demonio al que enfrentar en estas coyunturas, ¿no? Es decir, ninguno de los dos grandes actores, ni Hernández ni Nasrallah, jugaron limpio. Silvia Pizzelli. La consecuencia de esto es el paso del tiempo, la sensación de frustración para los dos sectores. O sea, es una victoria que sabe a derrota y una derrota que sabe a victoria, con lo cual ninguno de los dos va a estar cómodos. Por una cuestión ya del tiempo transcurrido, coincido un poco con que la nueva realización de las elecciones es algo desechable o que difícilmente ocurra, y que a Hernández le va a tocar una presidencia movida, muy vaciada de legitimidad. O sea, se le va a cuestionar mucho la legitimidad por aquellos que no quisieron reconocer que a lo mejor era legítima. O sea, es un juego de te atrapo o no te atrapo. Dicho esto, un apunte, que lo veníamos comentando fuera de cámara, un apunte para Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, una organización que venía perdiendo fuerza por lo timorata, por lo lenta, por la cantidad de cosas que conocemos. Muchas de estas cosas siguen ocurriendo, de hecho sigue siendo lenta, pero sí es verdad que hay un cambio de actitud en la OEA desde la llegada de Almagro. Fue muy firme con el gobierno venezolano, se plantó aún en contra de buena parte de sus miembros. Ahora, posiblemente a destiempo, dice que las elecciones en Honduras deberían realizarse nuevamente. Veo ese cambio de actitud en la OEA y lo saludo. Para la próxima, eso sí, a ver si hablamos un poco antes. Oiga, a propósito de la OEA y de Venezuela, hay también noticias de Venezuela. El periódico The New York Times ha publicado un extenso reportaje con muchas fotografías, espeluznantes, hay que decirlo en algunos casos. Justamente la fotógrafa y una de las redactoras es Meredith Cobut. Y este es un artículo en el que se empieza diciendo que Venezuela es el país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, cosa que es cierta, pero que los niños en Venezuela se están muriendo de hambre, literalmente de hambre. Incluso la tasa de mortalidad de los niños por desnutrición ha aumentado 100 veces desde entonces. Hay estadísticas que da Uniades Urbina, el presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Hay, repito, unas gráficas que llaman mucho la atención, con ataúdes, con niños muertos ahí, y señala esta nota del periódico The New York Times que el gobierno sabe lo que está pasando, pero que no lo reconoce. Y por otro lado, subraya el hecho de que el presidente Nicolás Maduro no recibe ayuda externa, ayudas de otros países, porque dice que hay una conspiración internacional contra el régimen que él encabeza. ¿Cuál es su percepción de este artículo después de haberlo leído y visto? Primero, que invito a leerlo, porque realmente es impactante. Segundo, un saludo al periodismo. Ese es un artículo que demandó 5 meses de investigación solamente para trabajar en eso. Lo firman 4 periodistas, conociendo el New York Times. Eso significa que hubo un batallón de gente atrás trabajando además. Obviamente esto no reemplaza un sistema estadístico, pero es un enorme esfuerzo, como digo siempre, es una cucharada del guiso para mostrar a qué sabe. Y el sabor que tiene no sorprende.
Nadie puede dudar a esta altura de que lo que está pasando en Venezuela es, como decía el fallecido expresidente mexicano Benito Juárez, un ejemplo de cómo se defiende al pueblo con el discurso y se lo traiciona con los hechos. O sea, esto es lo que estamos viendo todos los días en Venezuela. ¿Qué va a pasar con este artículo? Mis dotes de adivinadora, y así arriesgando mucho el juicio, me llevan a decir que dentro de pocas horas vamos a ver a Maduro diciendo que todo esto es una patraña, una mentira, una descalificación de los grandes poderes que solamente buscan en una conspiración mundial derrocarlo. Con la experiencia de lo vivido en Argentina, en momentos en que hubo una tendencia populista muy clara con el gobierno de Cristina Kirchner, lo malo de todo esto es cómo se ataca las estadísticas, cómo se ataca las instituciones que deberían estar midiendo esto. Lo que dice el gobierno de Maduro es que todo lo que se habla sobre dificultades económicas, malestar social, problemas, es mentira. Lo primero que se hace es atacar las estadísticas y los datos que podrían probar que eso es verdad. ¿Qué piensa usted del artículo del New York Times, que entre otras cosas, haciendo un paréntesis, ha cambiado ya de publisher o de editor, es decir, el que está por encima del director, va a ser un hijo de Arthur Sulzberger, cuyos apellidos son Greg Sulzberger, creo que es la sexta generación de Sulzberger o de Ochs Sulzberger, que ha sido la familia dominante en ese periódico desde que Adolf Ochs, cuya hija se casó con un Sulzberger, se comprara esa publicación en 1896. ¿Qué piensa usted de ese artículo, profesor Malamud? Yo creo que ese artículo refleja claramente qué es lo que está pasando en Venezuela. Es verdad lo que dice Silvia Pisani, de que las estadísticas son uno de los grandes derrotados en esta ocasión. Es verdad, no tenemos cifras últimamente ni de inflación, ni de abastecimiento, ni siquiera cifras fiables de producción de petróleo. Es decir, cada vez la oscuridad que rodea a la coyuntura venezolana es mayor. En este caso concreto, pues era algo previsible y era algo sobre lo cual se insistía. Es decir, lo que pasa es que puesto negro sobre blanco, una cosa al lado de la otra, con fotografías tan impactantes y con una investigación sistemática, todo esto adquiere mayor dramatismo. Pero sabíamos ya hace tiempo de las dificultades que atravesaba la atención primaria en los hospitales, hospitales carentes de drogas necesarias, de gasas, de medicamentos, de cualquier cosa útil para poder curar a los pacientes. Sabíamos del desabastecimiento en productos básicos como leche en polvo, lo cual evidentemente incide directamente sobre la desnutrición infantil. Sabíamos de las dificultades de vastos sectores populares que tenían que peregrinar de un sitio a otro haciendo largas colas para poder ver si podían reunir los abastecimientos necesarios, el famoso CLAD, el paquete de subvención a los leales, no a todos, sino a los más leales, es claramente insuficiente, es una ayuda, pero no basta. Y esto hace que imágenes ya vistas de niños revolviendo la basura en las calles, de madres con sus hijos yendo de un lugar a otro, sobre todo pidiendo atención médica en los hospitales, todo esto fuera algo que ya se sabía o se intuía. Lamentablemente, este reportaje del New York Times viene a señalar una realidad que se va a agravar por el devenir de la propia coyuntura venezolana. La inflación va a ir en aumento y por lo tanto las dificultades de acceder a productos de primera necesidad van a ser cada vez más difíciles. El tipo de cambio que ya está disparado se va a seguir disparando mucho más. La producción de petróleo, que es una de las grandes esperanzas del pueblo venezolano, de tener recursos legítimos con los cuales sufragar algunas importaciones, está cayendo también de una manera estrepitosa. Por lo tanto, las posibilidades de que en el corto o medio plazo esta situación pueda revertirse, me temo que va a ser difícil y, como decía Silvia, pues veremos en las próximas horas, no en un aló presidente, porque ese formato ya ha pasado a la historia, pero sí
en un programa de Maduro o si no en el mazo dando de ese simpático personaje que es Diosdado Cabello, pues explicaciones intentando minimizar el impacto de un artículo de consecuencias tan devastadoras. Ahora, Milo, una de las cosas que, leyendo la nota, que es muy extensa, muy larga, y con muchas fotos, como señala Carlos, una de las cosas que más me impresiona, además de la historia en sí, es el miedo. La gente que de repente, por no perder la ayuda alimenticia, la caja alimenticia, que ya es insuficiente, pero por no perder eso, no se anima a hablar, a denunciar, a decir, porque están realmente mal. Entonces tienen miedo de perder lo poquito que tienen y se callan. Es realmente tristísimo. Es que el control sí, el control del Estado sobre la población ha aumentado de una forma brutal. Es decir, han creado una tarjeta electrónica, que es una especie de documento de identidad, que es el que permite, entre otras cuestiones, distribuir el CLAD, distribuir estas ayudas alimenticias. Pero no solamente eso, es decir, con esa tarjeta electrónica uno sabe, o el Estado sabe, si ha votado o no ha votado, prácticamente por quién ha votado, cuál es su grado de fidelidad al régimen y por lo tanto ese temor de parte de la población a hacer oír su voz en contra de lo que está ocurriendo es bastante legítimo, lamentablemente. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para nuestro último segmento desde la Casa de América en Madrid. Silvia Pisani, hay un artículo de Silvia Ayuso, que ha estado en este programa, además, corresponsal del diario El País de Madrid en París, en donde dice que varios integrantes del gabinete ministerial de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, son millonarios, en el sentido de que tienen más de 1 millón de euros. Y da algunos ejemplos. Por ejemplo, quien más dinero tiene es Muriel Pénicaud, el ministro de Trabajo, había trabajado en Danone, tiene un patrimonio de 7,5 millones de euros. Después está Nicolas Hulot, que tiene 7,2 millones de euros, y otras personas como François Nissen, ministra de Cultura, que tiene un patrimonio alto. Asimismo está en Defensa Florence Parly con 2,100,000 euros, y otros ministros, hay más o menos 4 o 5 que tienen más de 1 millón de euros. Señala este artículo, y estas estadísticas las ha publicado la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública en Francia, que es un organismo independiente, que esto podría darle a Emmanuel Macron, el presidente francés, que entre otras cosas cumple 40 años el próximo 21 de diciembre, es decir, dentro de el jueves también, el jueves pasa de todo. Entonces dice que... Empieza el invierno en Europa. Exactamente, ya que empieza el invierno. Que esto lo va a ratificar como el presidente de los ricos, una crítica que le hacen algunos. Hay quienes, entre otras cosas, dicen que él ha declarado unos ingresos netos de 300,000 euros al año antes de ser presidente, y dicen que esto no habla muy bien de él como banquero de inversión. Él trabajó en la banca Rothschild, y 300,000 euros para quien trabaja en una entidad de estas puede ser poco. Es preocupante que haya tantos millonarios, repito, de más de 1 millón de euros en un gabinete ministerial. Y aquí quiero también pedirles a ustedes la opinión sobre lo que hablábamos de Sebastián Piñera, que es un hombre millonario, pero es millonario Mauricio Macri, el presidente argentino, y tiene más de 1 millón de euros el presidente colombiano saliente, Juan Manuel Santos, que es muy amigo de Piñera. ¿Es eso malo que haya gente con dinero en la política? ¿O es bueno, porque como dicen algunos, eso los disuade de la corrupción, ¿no? Hace que no tengan necesidad de ser corruptos? Yo creo que, mi opinión personal, me da la impresión de que ser rico o ser pobre, si me dan a elegir, yo prefiero ser rica, pero no es ni bueno ni malo. Lo que es bueno o malo es ser insensible, es ser corrupto, es no saber gobernar, es ser ineficaz. O sea, desde ese punto de vista, si ser rico es malo, tendríamos que saludar a un presidente como Maduro, que viene de un origen muy humilde, era conductor de autobuses, su salario seguramente era bajo, hoy es un hombre riquísimo, hay que preguntarse cómo lo hizo, pero digamos que indudablemente viene de la pobreza. No creo que eso sea un patrón. Yo creo que a un gabinete se lo ve por su eficacia. Y si quieren decir que es el presidente de los ricos y que se basan en esa estadística de 1 millón de euros, bueno, creo que están un poco desfasados en valores y sin querer ser petulante, pero
pero digamos, no todo el mundo tiene 1 millón de euros en Europa, pero mucha gente lo tiene, por los precios inmobiliarios, por los valores, por la vivienda. Después, ¿cómo accede uno a eso? Con préstamos, hay otras facilidades, sin duda. Pero, ojo, no quiero sonar petulante porque no es mi intención, pero tener 1 millón de euros efectivamente te define como millonario, pero no necesariamente como rico, ni te aleja de viajar en metro o de ir a hacer las compras al supermercado como todo el mundo. Carlos Malamud. No, lo que hay que ver es si ese gabinete de Macron está cumpliendo con las metas fijadas o no, y en este sentido lo que se ve es que el proyecto de reformista de Macron está saliendo adelante, que sus principales enemigos, Mélenchon por un lado, Le Pen por el otro han prácticamente desaparecido de la escena. No hay un plan alternativo a las reformas de Macron. La economía francesa ha recuperado la senda del crecimiento, ha vuelto a la senda del crecimiento. Y es verdad que un sector de la juventud bastante importante no comparte los valores de Macron, pero en líneas generales el grueso de la sociedad francesa sí apoya sus políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que hay un reconocimiento, y en ese sentido la sociedad francesa es bastante elitista, o reconoce el mérito, es meritocrática, más que elitista, meritocrática, y en ese sentido la trayectoria intelectual de Macron demuestra que ha sabido seguir ese cursus honorum a través de los distintos pasos que dio para terminar en la ENA por un lado y luego vincularse al mundo de los negocios para terminar recalando en la vida política. Y esto es algo que ha logrado poner en común también con algunos de sus ministros, que los ha recuperado de la vida económica para la vida política, y en ese sentido cabe preguntarse si es bueno para un gobierno contarlos con los mejores o no. Es decir, coincido con lo que decía Silvia sobre que la riqueza en sí misma para ocupar un gobierno no es ni buena ni mala, lo que depende mucho es la gestión, y en ese sentido, por ejemplo, tenemos al presidente Trump, que es otro hiper mega millonario, y el problema con Trump no es tanto si es rico o no es rico, el problema con Trump es su resistencia, y esto es recurrente en algunos políticos, no en todos, es su resistencia a poner su dinero en un fideicomiso ciego, que sea otro el que lo gestione, de manera tal de evitar que las críticas sobre su gestión tengan que ver con sus propios intereses. Es decir, que no haya un conflicto de intereses entre lo que es su dinero, sus negocios, con el manejo de la cosa pública. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Carlos Malamud, por haber estado aquí. Gracias, Silvia Pisani. A propósito de la frase de que la mayor parte de la gente preferiría ser rica a ser pobre, es la frase de Antonio Cervantes Quitman Belén, boxeador colombiano de San Basilio de Palenque, que fue campeón mundial de los welter junior, que tenía esa frase, que es, prefiero ser rico a ser pobre. Es mejor ser rico que ser pobre, era la frase de Pambelén, de manera que en Colombia a eso se le conoce como la lógica pambeliana. A los golpes. Es mejor ser rico que ser pobre. Gracias a los dos por haber estado aquí. A ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.